A veces, la historia de un instrumento no va solo de madera y llaves, sino de una época de caos, de un compositor rebelde, un intérprete de leyenda y, sobre todo, de la amistad que lo cambió absolutamente todo. Hoy vamos a sumergirnos en cómo una conexión personal fue capaz de redefinir por completo el sonido de toda una era. Para entender la música, primero hay que entender el mundo en el que nace. Y pocas imágenes, la verdad, capturan el espíritu del romanticismo como esta. Vemos a un individuo completamente solo, enfrentado a una naturaleza que es inmensa, salvaje, casi abrumadora. El foco ya no está en el orden, en la razón del colectivo, no. Ahora está en la emoción, en el torbellino interior de esa única persona. Y es que es justo eso. El romanticismo no fue un simple estilo artístico. Fue una reacción visceral, casi un grito ante un mundo que se estaba desmoronando y reconstruyendo a una velocidad de vértigo. Pensemos por un momento en el panorama. La Revolución Francesa había prometido un futuro guiado por la lógica, por la razón, pero lo que trajo fue una era de guerras napoleónicas y un caos tremendo. Al mismo tiempo, la revolución industrial arrancaba a la gente de sus pueblos para meterla en fábricas, creando una sensación de desarraigo brutal. Y en medio de todo esto, los nacionalismos surgían con una fuerza arrolladora, buscando una identidad en el folclore y en la historia propia. Y aquí está el punto de inflexión. La gente empezó a desconfiar de la razón pura. Los artistas sintieron que toda esa lógica de la Ilustración al final había fracasado en su promesa de hacer un mundo más humano. Así que fueron a buscar la verdad a otro sitio, a la emoción sin filtros, a la intuición, a ese mundo inmenso de los sueños y también de las pesadillas. Y por supuesto, una revolución así en el pensamiento necesitaba una nueva banda sonora. Era imposible que la música siguiera sonando igual, tenía que cambiar. Lo que vemos aquí es ni más ni menos un cambio de paradigma total. El contraste es brutal. La música del clasicismo buscaba la perfección en el equilibrio, en la claridad, casi como una escultura griega. Pero en cambio la música romántica lo que buscaba era conmover, arrebatar, se pasó de valorar la estructura universal, que valía para todos, a celebrar la expresión personalísima, única e irrepetible de cada artista. ¿Y cómo suena eso exactamente? Pues suena a contrastes brutales, de susurros que apenas se oyen a verdaderas explosiones de sonido. Suena a un tempo que respira, que de repente se acelera y luego se frena, siguiendo el latido de la emoción. Eso es lo que se conoce como rubato. La orquesta además crece, se llena de nuevos colores, de nuevos instrumentos y quizá lo más importante, el compositor deja de ser un artesano que trabaja para un patrón y se convierte en una especie de héroe, un genio que plasma su visión del mundo en la música. Y en este nuevo universo sonoro, un instrumento emergió como la voz protagonista de esta nueva sensibilidad, el clarinete. Su timbre tan cercano a la voz humana, su capacidad para susurrar y para gritar, para pasar de la calidez más íntima al virtuosismo más espectacular, lo convirtió en el vehículo perfecto para todo ese drama romántico. Y es justo aquí donde nuestra historia, que hasta ahora era general, se vuelve personal. Nos vamos a enfocar en dos figuras clave, dos hombres cuya colaboración estaba a punto de desatar todo el potencial del instrumento. Por un lado tenemos a Carl Maria von Weber. Y ojo, no era solo un compositor, era un verdadero abanderado del romanticismo alemán. Con óperas como El cazador furtivo, se metió de lleno en lo sobrenatural, en el folclore, luchando por crear un arte con raíces, un arte auténticamente alemán que se opusiera al estilo más internacional del clasicismo. Y por el otro lado, Heinrich Baermann, aclamado en toda Europa, sin exagerar, como el mejor clarinetista de su tiempo. Pero no era solo un técnico prodigioso, su forma de tocar tenía un alma que dejaba al público literalmente sin aliento. El secreto de Baermann, lo que lo hacía único en el mundo, era que había conseguido fusionar dos mundos que hasta entonces se consideraban opuestos. De la escuela alemana tomó la calidez, la profundidad expresiva del sonido, y de la escuela francesa, la agilidad y esa técnica deslumbrante. El resultado era revolucionario, un clarinetista que podía cantarte una melodía al oído y al segundo siguiente dejarte con la boca abierta con su virtuosismo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el compositor que busca la voz perfecta para sus ideas se encuentra con el intérprete que, de hecho, ha creado esa misma voz? Pues ocurre lo que tenía que ocurrir, pura magia creativa. Se conocieron en 1811, y para Weber fue una auténtica revelación. Al escuchar a Baermann, no solo oyó un clarinete, oyó la voz heroica, lírica y dramática que llevaba tanto tiempo buscando. Vio en sus manos y en su aliento el vehículo perfecto para llevar a la música todas las tormentas y las pasiones del romanticismo. Lo que pasó a continuación es sencillamente asombroso. La inspiración fue tan fulminante que en apenas 3 meses Weber compuso para Baermann 3 obras maestras que hoy son pilares del repertorio.
El concertino, para que nos hagamos una idea, lo escribió en 3 días. Su éxito fue tan brutal que el propio rey de Baviera les encargó 2 conciertos más, que Weber compuso en las semanas siguientes. Vamos, una explosión de creatividad sin precedentes. Pero esto no fue flor de un día, no fue solo un momento fugaz de inspiración. Esa amistad fue la que construyó los cimientos de todo el repertorio romántico para clarinete tal y como lo conocemos hoy. A esos conciertos de 1811 les siguieron otras obras capitales. Y lo fascinante de esta lista es que no muestra solo una colaboración, sino una evolución. Juntos, Weber y Barman exploraron cada una de las facetas del clarinete, desde su poder casi operístico hasta su intimidad en la música de cámara. Estaban creando un nuevo lenguaje para el instrumento. Y este es el gran legado. Gracias a la visión de un compositor y al arte de un intérprete, el clarinete, por así decirlo, se graduó con honores. Pasó de ser un color más en la paleta de la orquesta a ser el protagonista, un héroe romántico capaz de narrar las historias más complejas y apasionadas. Cambiaron la percepción y la historia del instrumento para siempre. Lo que nos deja con esta reflexión final. En una era definida por grandes revoluciones y cambios sociales, la historia de la música a veces se reduce a algo tan humano y tan simple como la chispa creativa entre 2 personas. ¿Puede una amistad cambiar el curso del arte? La historia de Weber y Baermann demuestra que la respuesta es un rotundo sí.